Ok. Ok. Acá ya se conectó. Ahora se conectó muy rápido. Entonces, bueno, ¿qué tal a todos? Buenas noches, buenos días. Para los que nos están viendo en vivo, pues buenas noches, viernes. Acá desde México estamos Rodrigo García, Ricardo Esparza y Alejandro Chávez. Acá desde Jalisco, ¿no? Antes la Nueva Galicia. Y bueno, pues hoy tenemos un tema muy bueno para que le hablen a todo el mundo. Vamos a hablar, en resumen, de dos sitios en Norteamérica con evidencias de que ahí vivieron humanos desde hace más de 20,000 años. Entonces se va a poner bueno desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, pues adelante. Entonces, ya saben, háblenle a la gente, a todo, al abuelito, al tío, y pues vamos a empezar. Entonces, adelante. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Traes algo por ahí? Sí, sí traigo algo. Pues adelante. Vamos empezando entonces, gracias. Y Sí. bueno, como bien comentaste, pues vamos a hablar de dos sitios. El primero es uno conocido como White Sands, en Nuevo México, Ujú, y el otro es la cueva del Chiquihuite en Zacatecas. ujú. Entonces, pues bueno, aquí se han encontrado muchos hallazgos en los últimos años, sobre todo eh, pues sí, sobre todo en estos últimos años que han estado haciendo más estudios y más investigación sobre esos lugares. Y bueno, Ujú. han estado ahora sí que como con más actividad, ¿no? Y vamos empezando por el White Sands, ahí le llaman el rastro, un rastro efímero que perduró. Y bueno, la historia es un poco bueno, es un poco, es mucho interesante porque en el corazón del vasto paisaje ahí del Parque Nacional White Sands se Ujú. hizo el descubrimiento a través de que empezaron a encontrar huellas humanas fosilizadas, ¿sí? Estaban muy bien preservadas, esto llamó la atención y empezaron a hacer la investigación. Eh, en este lago que se convirtió como en una especie de mar de yeso, por así decirlo, porque pues, se solidificó y quedaron las huellas marcadas y bueno, esto de alguna manera ayudó a identificarlas y a tener más información relevante y aproximadamente, digamos que en 2021 había unas semillas de rupia, según mencionan aquí, que se incrustaron en en las huellas, ¿sí? Y empezaron a investigar estas semillas y dataron estas semillas, por eso se da la información que más o menos tienen aproximadamente entre 21,000 y 23,000 años de antigüedad. O sea, gracias a las semillas se pudo determinar la edad de las huellas, ¿sí? Ujú. Porque eran ahí. Entonces, pues bueno, este hallazgo pues fue así como muy impresionante. Se empezó a buscar más evidencia que fuera más sólida en la cuestión de la presencia humana en Norteamérica, los años, pues eran miles de años de lo que estabas sugiriendo la datación. Entonces, pues se empezaron a preguntar qué estaba pasando, ¿no? Sobre todo porque ya había habido culturas como los Clovis de hace 13,000 años y pues las huellas eran más antiguas y además pertenecían a adultos, adolescentes y niños. Entonces había de todas las edades en este lugar. Entonces, pues ya digamos que había más referencias de los humanos que estuvieron por ahí caminando, incluso corriendo, por la forma en que se quedaron marcadas las huellas en un zigzag. Y bueno, eh, empezaron a analizar, vieron que era un territorio con una megafauna, ya que también parece que encontraron mamuts y perezosos gigantes. Y bueno, aparentemente esto fue lo que empezaron a encontrar, el tiempo de la vida cotidiana en el Pleistoceno,
que fue donde se generó todo esto, pues bueno, se empezó a generar la información basadas en las huellas, ¿sí? Que eso fue lo que, obviamente en los restos de los animales, pero fue lo principal fueron las huellas. Digamos que actualmente este sitio está dentro de un parque nacional, está protegido, las huellas obviamente ya están extremadamente frágiles y están expuestas a la erosión y solo son visibles cuando las condiciones de humedad son las adecuadas, o sea, no siempre se ven, sino que hasta que se propicia este fenómeno de la humedad, se pueden identificar, ya no están tan profundas como en un principio se veían. Y bueno, de esa manera priorizan la investigación y de alguna manera controlan el acceso al público y solamente a ciertas áreas para que no haya ningún tema pues con la preservación del, de, la, de las evidencias, ¿no? Digamos que sea de manera general, ¿no? Es lo que tengo ahí del White Sands. Y en el caso del Chiquihuite, que también es otra historia parecida, se da en la Sierra de Zacatecas, esto aproximadamente 2.750 metros de altitud, donde se encuentra una cueva que se ha desatado en debates por los arqueólogos americanos y comenzaron a hacer una excavación bajo la dirección de un arqueólogo que se llama Ciprian Ardelean y encontraron hallazgos en el 2020 y también sugirieron una ocupación humana muy, muy antigua. Hasta aquí han encontrado huesos, bueno, no son huesos, sino más bien como herramientas de piedra que ya de alguna manera se hicieron como huesos, ¿no? O lascas que le llaman o núcleos, y se elaboraron con rocas de distintas regiones, de por ahí mismo, pues, pero de diferentes tipos de roca, y estaban en esa cueva, ¿sí? Bueno, la datación que hicieron con el radiocarbono y luminiscencia de los sedimentos que contenían estos materiales o estas herramientas que aparentemente estaban hechas de piedra, encontraron que se remontaban a los 30.000 años, o sea, hace 30.000 años tuvieron presencia estas herramientas. Entonces es una fecha bastante interesante porque pues por eso generaba polémica, ¿no? Y como es muy relevante, pues también se pone un poquito más a cuestionarse. Y hubo, digamos que aparte de la ausencia de restos humanos directos, porque no había ADN, sino simplemente eran como los fósiles de rocas con carácter de herramienta, ¿no? Era como la evidencia que se tenía. Entonces, pues eso también crea la controversia con la comunidad científica y les piden que sean cautelosos, ¿no? Con lo que está surgiendo y con todos los artefactos o objetos que están recogiendo, pues que los vayan analizando con cuidado y no den opiniones a la ligera, porque luego puede ser que no sea lo que realmente están identificando o clasificando, y pues bueno, dice que no quieren que se descubra que al final era una población fantasma, realmente hubo ese tipo de herramientas, pero alguien las debió de haber fabricado y dejado ahí, pero bueno, estos cuates no quieren, o más bien los arqueólogos y la comunidad científica pues no quieren, por así decirse, dar información que pudiera ser errónea o que pudiera ser muy descabellada en el sentido de la datación, ¿sí? Entonces esta cueva, pues bueno, se encuentra en esa área de difícil acceso, ya que no tiene una infraestructura para el turismo, entonces sí, no cualquiera puede ir, y aparte que está cuidada, y ahorita se mantiene una pausa por cuestiones de lo que les decía, de las controversias de las fechas y de los artefactos que han encontrado, que como que no los convencen y como no ha habido restos humanos alrededor, pues bueno, están ahí viendo qué otros secretos se encuentran, ¿no? Bueno, así de manera general, lo voy a dejar ahí para darles también paso a comentarios y ver qué otra cosa nos comparten ustedes también. Muy bien, muchas gracias, Ricardo. Pues adelante, Rodrigo. Ok,
Bueno, primero que nada, la historia en América ha sido estudiada aproximadamente desde finales del siglo XIX, año 1880-90 por ahí. Y en los últimos 100 años se ha mantenido la idea, la creencia, el consenso entre diferentes antropólogos, arqueólogos, historiadores, de que la vida humana en América tenía 13.000 años. ¿Por qué? Porque hay evidencia respecto a ello. Por un lado tenemos un esqueleto femenino encontrado a 38 metros de profundidad que se llamó, a la que le llamaron Eva de Najarón. Hace poco se encontró en el cenote Hoyo Negro, en la península de Yucatán también, en el estado de Quintana Roo, un esqueleto de una joven de unos 15 años que estaba muy bien conservado gracias a las propiedades de tanto minerales en el agua, ¿no? Y también la datación habla de 13.000 años. Y luego tenemos a la mujer de las Palmas, que eran los restos de una mujer entre 44 y 50 años, con una antigüedad estimada de 12.000 años. Aquí una primera pregunta que podría surgir: ¿por qué encuentran restos de mujeres y no de hombres? Bueno, en segundo lugar, tenemos al hombre de Tepexpan, en el Estado de México, que fue encontrado en 1947 a las orillas del antiguo lago de Texcoco, el tapado, por cierto, y a este le hicieron pruebas de radiocarbono y le datan entre 10.000 y 11.000 años, y se encontró cerca de restos de mamuts, lo que hace pensar que vivió y murió durante una faena de cacería o algo por el estilo. Entonces estamos hablando de presencia de megafauna al mismo tiempo de presencia humana. Y luego, ahora que les dio por escarbar en el aeropuerto de Santa Lucía para poder acondicionar las pistas de aterrizaje, encontraron diferentes elementos, tanto de mamuts como algunas cuantas evidencias humanas. Específicamente se tiene la duda acerca de una estructura circular hecha con huesos de mamut que se cree que fueron construidas por humanos hace entre 12.000 y 14.000 años. Y luego nos vamos a la cueva de Bavisuri en Baja California Sur, que está en la isla Espíritu Santo, lo cual es un área protegida, y que habla de evidencias humanas de alrededor entre 11.000 y 12.000 años. En otras palabras, de alguna manera hay elementos diferentes en diferentes partes del país, de México, que hablan de una antigüedad aproximadamente de 13.500 años, lo que hace pensar que la población viene desde el norte, como se ha pensado, a partir de, se calcula máximo 18.000 años, máximo. Y esto es empujando la situación así con bastante fuerza. El problema de los encuentros y los hallazgos de White Sands y de la cueva del Chiquihuite es que de repente sí hay otros descubrimientos arqueológicos que hablan de dataciones anteriores, pero dado que el consenso estaba en 13.000 años, pues eran descalificados como poco científicos, eran manejados como que no se habían efectuado las pruebas con el rigor correspondiente, y por lo tanto nos estamos enfrentando a una situación que es relativamente normal en la ciencia, pero que literalmente amplía el paradigma y rompe esquemas ya establecidos y acordados. Entonces, todo esto de repente hace que se ponga en duda todos los elementos históricos considerados hasta el momento, y el de ellos, el más importante, es el desafío al paradigma de Clovis. En otras palabras, el que dice que los humanos llegaron a América hace unos 13.000 años. Y entonces también se tiene que considerar que no fue una oleada solamente la que pobló América, sino que fueron varias oleadas, y que en esas varias oleadas en algunos casos la vida prosperó y fructificó y en otras no tanto. Por otro lado, dentro de los hallazgos que se encuentran aquí en White Sands que mencionó Ricardo, están la presencia de tanto osamentas como algunos elementos que indican que existía en megafauna. En otras palabras, mamuts colombinos, perezosos gigantes de tierra
y dientes de sable y lobos gigantes. Entonces estamos hablando de un periodo del pico de la última glaciación. La glaciación no es un periodo permanente, es una ida y venida del clima bajo condiciones frías, ¿no? Es como decir un invierno permanente donde una parte del invierno es más tranquilo, donde en otros momentos es más, ¿cómo se llama? Severo, y otros que de plano es imposible vivir. Entonces, básicamente nos podemos hablar de una situación, de una época donde convivían seres humanos en periodos tardíos, periodos tempranos, 23.000 años, megafauna, y también que en la zona donde actualmente se encuentra el Parque Nacional White Sands tenía presencia de un lago, el lago Toro, que es todavía de los elementos que se considera que tienen mucha antigüedad y que dan origen a lo que actualmente son las dunas de yeso, o sea, un desierto, una especie de dunas de polvo blanco acomodados de esa manera para poder determinar que todo esto tiene validez. Ahora, dado que es un descubrimiento tan, ¿cómo se dice?, controversial, a la hora de que empezaron a hacer pruebas dijeron, vamos haciendo lo creíble, y para hacerlo creíble vamos metiendo 3 pruebas diferentes para determinar, y son las que mencionó Ricardo también. Por un lado, la datación de radiocarbono en las semillas encontradas en las huellas, o sea, pisadas por alguien ahí. Esas semillas eran de una planta acuática que se llama Rupia cirrosa o hierba de zanja, ¿sí? Y en esta se pueden calcular un rango de entre 21.000 y 23.000 años. Luego dijeron, ok, vamos haciendo una segunda prueba, y aquí la trataron de determinar a partir de luminiscencia estimulada ópticamente. En otras palabras, hay cierta cantidad de cuarzo entre los materiales que conforman el yeso y que se mezcla con ellos. Y el cuarzo tiene propiedades muy particulares, como probablemente ustedes saben, el cuarzo tiende a almacenar energía. Y entonces se inyecta energía lumínica a estos elementos de cuarzo, y lo que se hace, se determina la emisión del cuarzo. De esta manera se puede determinar un periodo de tiempo en el cual el cuarzo fue o estaba literalmente a la luz del sol. Y aquí estamos hablando de que se determinó que el periodo era de 21.500 años, lo cual apoya la idea anterior. Y tenemos otra tercera forma de demostrar más o menos la edad, que es la paleopalinología, o sea, el análisis del polen. Y en lo que se encontró fue polen de pino. El polen de pino se produce en las piñas del pino, que normalmente no están pegadas a la tierra y que por lo tanto no se pueden contaminar tan fácilmente, porque el único carbono que absorben es el de la propia planta y del aire. Por lo tanto, esta paleopalinología, o sea, este análisis de polen, es más creíble que el simple análisis de las semillas, y los resultados son muy similares a los de las semillas de la planta, ¿no? En otras palabras, eran 3 pruebas y evidencias científicas seguidas con todo el rigor necesario para probar que esa zona estaba poblada por seres humanos en grupos alrededor de 23.000 años, de 21.500 a 23.000 años. Esto rompe por completo las creencias, rompe por completo el paradigma de los 13.000 años, y habla de condiciones diferentes. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues que cambia en primer lugar la idea del consenso Clovis. Cambia en segundo lugar la idea de que el continente se pobló por la zona de las llanuras, y adquiere valor la teoría de que se pobló por la ruta costera, ya que la zona de las llanuras hace 23.000 años estaba completamente enterrada en el hielo. Y por lo tanto también hace hincapié o hace referencia a
que el planeta ha tenido diferentes etapas y que la población numérica, de la misma manera que el planeta, se ha llevado a través de diferentes oleadas. El problema de aceptar que White Sands es un sitio más antiguo y datado más antiguo que los descubrimientos de Clovis hace que se reevalúen otros sitios. En otras palabras, que se tome en cuenta los otros descubrimientos que así habían sido desechados y que vendrían a ser, por ejemplo, el de la cueva de el Chiquihuite en Zacatecas. Sin embargo, no es la única que está datada de fechas similares. También está la zona de Toca de Tirapeia y Pedra Furada en Brasil, en la cual las fechas que se llegaron a arrojar van desde los 22.000 años hasta los 50.000 años. Obviamente estamos hablando de mucha más antigüedad. Y tenemos también evidencias en el arroyo del Vizcaíno en Uruguay, donde hay presencias humanas, huesos humanos, en un estrato donde hay animales extintos de megafauna, por ejemplo, perezosos gigantes y gliptodontes, los cuales normalmente datan alrededor de los 27.000 a los 30.000 años. Una última datación por ahí que de repente se sale de contexto es la de Monteverde de Chile, que aunque ya habían datado que tenía 14.500 años, lo cual rompía el consenso Clovis y por lo mismo era descalificada, han llegado a reportar hallazgos que podrían llegar desde los 18.500 años hasta los 33.000 años, lo que obligaría a pensar que en una zona tan lejana al norte, que es de donde se supone que llegaron las migraciones humanas, empujaría la fecha de los 33.000 años a los 50.000 años. Entonces, todo esto generó conflicto científico, generó discusiones, hay quien está escéptico, hay quien está a favor, hay quien de alguna manera está expectante para determinar más descubrimientos, más elementos, pero por lo pronto ya se empujó la datación en descubrimientos que son manejados con toda la seriedad del mundo, con toda la cientificidad del mundo, para que no sean descartados a priori y que para de esa manera reescribir la historia tal como la conocemos. Aquí me detengo por lo pronto. Muy bien. Pues sí, así es. Entonces, pues estos dos lugares son muy importantes por la antigüedad, ¿no? Como ha mencionado Rodrigo y Ricardo, de que quita o tumba esas ideas viejas, ¿no? De que, no, pues aquí llegaron hace 13.000 años y pues nada, ¿no? Va para atrás y va para atrás cada vez que mientras más buscan, más escarban. Se me hace muy interesante. De hecho, si ustedes buscan en internet, hay algunos lugares donde te dicen, cuando se habla de White Sands, que en inglés es las arenas blancas, que te dicen, no, es el lugar más antiguo de América, ¿no? Pero pues no, así como mencionó Rodrigo, hay otros, pero sí es uno de los más importantes. Entonces, el hecho de que ahí mismo se hayan encontrado estas huellas de humanos junto con huellas de otros animales, como dijo Rodrigo, ¿no? De megafauna, de mamuts, perezosos, y otros animales por ahí. Sí, pues lo hace muy interesante. De hecho, hay varios videos y sitios web donde dicen que ahí en las Arenas Blancas, en White Sands, en Nuevo México, Estados Unidos, ¿sí? En el estado de Nuevo México, han analizado esas huellas y han detectado pues mucha información, ¿no? De que dicen, mira, estas huellas son de hombre, estas huellas son de una mujer que cargaba un bebé de 2 o 3 años, ándale pues, ¿no? Estas huellas son de niños, estas huellas son de adolescentes, o sea, es una cantidad grande, no son 2, 3 huellas nada más, son varias. Desgraciadamente, bueno, por un lado, qué bueno que están las huellas, y entonces por las huellas deducen que las personas que caminaron por ahí, pues eran aproximadamente, de manera general, digamos, igual a nosotros, ¿no? Digo, bueno, seguramente un poquito más fuertes y despeinados, pero como nosotros, me refiero a que eran personas que medían más o menos entre 1,65 y 1,80 de estatura, ¿no? Y pues de kilos más o menos igual.
Entonces, sí está muy, muy interesante, ¿no? Ver que por ahí pasaban gentes, incluso hay unas huellas que dicen que están las huellas de ida de una persona y luego de regreso, como que fue a algo, a lo que sea, buscar comida, y después volvió, ¿no? Digamos a las 2 horas y se quedó registrado tanto las huellas de ida como de regreso. Entonces, sí, sí está muy interesante. Una cosa que estaba yo leyendo ahí cuando hablaban de la megafauna, ¿no? De estos grandes animales de esas épocas, ¿no? De hace, veintitantos mil años. Yo no sabía, sí sabía que aquí en América también había leones, pero no sabía que el león americano era más grande que el león, africano. Entonces, pues nos damos una idea, ¿no? De hecho, en las películas a veces no reflejan los tamaños reales, ¿no? Por culpa pues a lo mejor de también los directores y productores de cine, pero por ejemplo, los que tengan oportunidad de ir a un museo, ¿no? A ver huesos reales, por ejemplo, aquí en Guadalajara, por la zona está el Museo de Paleontología, por ahí cerca del famoso Parque Agua Azul, y ahí tienen pues un esqueleto pues prácticamente completo, ¿no? De un tigre de dientes de sable. Claro, un solo esqueleto no determina las características de toda la especie, ¿no? Pero te da una idea y tú lo ves y pareciera ser que fuera pues como un tigre de los actuales, nada más que pues con características de los supercolmillos que tenía, ¿no? Y a veces en las películas como que te imaginas que era un animalón, claro, si lo ves vivo y enfrente, pues imagínate la impresión, ¿no? Pero a veces te los ponen como si fuera un animal mucho más grande. Había mastodontes, los mamuts, pues sí estaban impresionantes, ¿no? Acá también en Guadalajara, los que quieran ir al museo, regional, al Museo de Historia Regional, ¿verdad? Por ahí enfrente de la rotonda de los Jaliscienses Ilustres, en contraesquina de la Catedral de Guadalajara, pues van a ver ahí los huesos del mamut más famoso, ¿no? De acá de Jalisco. Y los que puedan o quieran también entrar a la Universidad Autónoma de Guadalajara, a la UAG, se meten a la biblioteca y pues ahí también están los otros huesos, ¿no? Que el otro mamut, por decir algo, la mamá y el hijo, y el papá fue el que acabó ahí en el Museo Regional, ¿no? De Jalisco. Entonces, sí me llamó la atención que los leones americanos eran más grandes. No tenían los dientes así como el tigre de dientes de sable, no. Pero pues imagínate, yo lo que me imagino es, ya hemos comentado aquí en otras ocasiones, cuando actualmente tú cruzas un león o una leona con un tigre, ¿no? O una tigresa, sale un animalón más grande que los dos, ¿no? Más grande que el tigre y más grande que el león. Entonces yo me imagino algo así, ¿no? Así como un ligre, así estaban los leones, americanos. Entonces están muy interesantes. También para las pocas personas que a lo mejor todavía no lo saben, los camellos son originarios de acá de América, ¿no? Y después cruzaron continentes y así fue como llegaron por allá a Egipto y a Arabia y otros lugares. También muchos perezosos, sobre todo el perezoso gigante y el oso de cara pequeña, que era un osonón grandote. Y iba a mencionar otro, pero ya se me olvidó. Bueno, y después de este lugar, ¿no? De White Sands, que vale mucho la pena ir para los que puedan y quieran darse una vuelta por allá. Es un área muy grande, ¿eh? De hecho, ustedes tienen que llegar en coche. Para llegar del lugar más cercano, creo que tienen que manejar como 1 hora y media, según estuve viendo por ahí algunas reseñas. Y después, de donde dejas tu coche a todo lo que tienes que caminar, puedes caminar como 2 horas y media de ida, y luego 2 horas y media de regreso. Y en esas 2 horas y media no es que digas, ah, caray, pues está grande. Sí, sí está grande. Y en esas 2 horas y media no llegas al último punto. Llegas hasta donde dice, hasta aquí, no pase. ¿Por qué no pase? Porque después hay una zona dedicada a hacer pruebas de tiro y de explosiones, no sé si del ejército de Estados Unidos o de la NASA. Entonces hay un aviso, ¿no? De hasta aquí se puede caminar,
no vaya más allá de este punto. Entonces, está muy interesante. Y por cierto, miren por acá en la pantalla que les estoy compartiendo, ¿dónde ando? Ah, sí, ya. Déjenme ver cómo quito las fotos. Ahí está. Bien, me voy a acercar aquí a donde está White Sands. Y si nos basáramos nada más en el color, aquí está White Sands, alrededor ven colores verdes, ven colores beige, y White Sands es una parte blanca, ¿no? Tiene más o menos esta forma. Bueno, por aquí está medio pixeleado, le falta un pedacito, pero si los colores nos dijeran lugares similares, si nos alejamos un poquito y nos vamos hacia abajo, esta línea negra, abajo ya es México, arriba es Estados Unidos. Y tenemos muchas áreas así blancas por acá. En Chihuahua me llama la atención. Entonces, si esas áreas son similares a las de allá, en cuanto a composición, ¿no?, del suelo, a lo mejor sería interesante buscar también en esos lugares, a ver qué encuentra uno, ¿no?, de este lado de México. Digo, nada más como comentario me llamó la atención. Mientras que la cueva del Chiquihuite, dicen que está a 2.700 metros arriba del nivel del mar. O sea, sí, pues están los cerros, ¿no?, en las montañas. Y es una cueva que estuvo habitada casi por 20.000 años de manera continua. El tiempo que le han datado, como ya dijeron, más antiguo, creo que son cerca de 33.000 años, y el más reciente, por ahí cerca de los 13.000 años. Entonces, desde 33.000 años, no, y creo que son 33.000 antes de Cristo, ¿eh? O sea, serían, súmale los 2.000 más. Entonces, desde hace 35.000 años hasta hace 15.000 años, ahí hubo gente, ¿no? Claro, en oleadas, ¿no? Iban, venían, habitaban, eran nómadas, pero luego volvían otra vez, etcétera. Entonces, está muy interesante y se me hace muy, muy raro. Si la memoria no me falla, lo que han encontrado, creo que escarbaron 3 metros. Entonces, es relativamente poco. Para lo que han encontrado, creo que han encontrado 19.000 muestras de cosas, ¿no? Así entre comida, polen, etcétera. Y se me hace muy raro que no hayan encontrado ADN humano, o sea, así bien huesos, cráneos y todo eso. A lo mejor se les adelantaron los cuaqueros, ¿no? ¿Cómo se llama este otro nombre? Bueno, las personas que llegan, encuentran algo, se lo roban y luego lo venden, ¿no? Unos les dicen los cuaqueros y otros tienen otro nombre, pero ahorita no me acuerdo, ¿no? Que les dan a los saqueadores, eso, los saqueadores, ¿no? Que saquean. Pero es un sitio muy importante porque sobre las diferentes oleadas que decía Rodrigo, y también te pone a pensar, de repente dices, bueno, y si no todos llegaron por arriba, ¿no? De hecho, ya mucho está reconocido de que, unos atravesaron caminando, pero otros atravesaron por mar, ¿no? Por ahí bordeando también Bering, pero por el agua, con canoas. Entonces, está muy interesante que los dos sitios, a pesar de que es más antiguo todavía el de Zacatecas y es relativamente reciente, porque creo que empezaron a escarbarlo ya, bueno, a investigarlo ya bien apenas del 2010 para acá. Entonces apenas va a cumplir 16.000, hoy nomás 16 años, ¿no?, de investigación. Y en algunas fuentes, creo que en Infobae, decían que han investigado un equipo de mexicanos, ingleses y también gente de Dinamarca. Entonces eso le da más validez, ¿no? Porque, no lo dicen nada más los mexicanos, que con eso debería de bastar, ¿no? Porque nos hagan caso, pero para los malinchistas, fueron mexicanos, daneses y ingleses, ¿no? Y todos hicieron pruebas de antigüedad en diferentes lugares del mundo. Dicen que hicieron 50 pruebas de antigüedad y luego cruzaron y a todos les dieron las mismas fechas. Entonces está muy interesante de que si esa cueva tiene esa antigüedad y si le han escarbado para abajo 3 metros, pues yo me pregunto, ¿y si le escarban otros 2? ¿Qué sale, no? Aunque ya no salgan humanos, los animales que se puedan encontrar, y si salen humanos, pues estaría muy interesante, ¿no?
Entonces, pues esa es mi opinión. Hasta aquí también la dejo. Espero que haya sido de mi parte, ¿no? Interesante para ustedes estos dos sitios donde han encontrado, pues, en White Sands las huellas. Acá no han encontrado huellas, pero sí han encontrado restos de comida, ¿no? Restos de puntas de flecha, de lanza, cosas hechas por los humanos que habitaban por ahí. Yo me imagino que en cualquier rato tienen que encontrar huesos, ¿no? Es cuestión de tiempo, esperemos que entre hoy 2026 y el 2030 pues sigan las investigaciones y encuentran más cosas. Bien, pues volvemos con Ricardo para lo que guste comentar. Adelante, Ricardo. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Alejandro. Pues bueno, creo que ya tocamos mucho el tema de la información que hay, que es muy poca en relación a lo que han investigado y a lo que se ha, pues a lo que se ha informado, porque al final de cuentas creo que hay mucho por investigar, por excavar, porque pues, también fue muy superficial todo hasta el momento. Y creo que todavía hay muchas cosas por seguir investigando, ¿no? Más allá del tema de la datación, que eso puede continuar siendo una polémica, yo creo que más en el sentido de encontrar más restos, más artefactos u objetos ahí, sean de piedra o sean de fósil, de seres humanos o de lo que sea. Creo que hace falta mucho todavía por investigar, porque tiene muy poco tiempo que empezaron a hacer las investigaciones. Y el INAH pues todavía está ahí con ese tema, ¿no? De por sí que no, como que no le echan muchas ganitas a este tipo de situaciones. Ya cuando se vuelven más internacionales es cuando empieza a haber también esa mayor relevancia, ¿no? Porque luego siempre llega gente de fuera a hacer las investigaciones y pues a colgarse la medalla tal cual. Pero sí sigue habiendo pues digamos que esa duda, ¿no? De lo que se ha encontrado, sobre todo cuando dicen, oye, pues se han encontrado muchos objetos, pero no hay restos de ADN, ¿ok? Pues sí suena raro, pero también puede ser que el ADN a lo mejor no sobreviva mucho tiempo, ¿no? Que a lo mejor tenga una duración de 10,000 años y esto estamos hablando de 20,000, no lo sé. Entonces también habrá que ver cuál es esa parte de esa teoría de por qué no hay restos humanos. O sobre todo ahí, porque a lo mejor era un lugar donde ahí a lo mejor era la armería o era, no sé, donde guardaban la herramienta, no sé, y por eso no había restos humanos porque nadie se quedó ahí, nadie murió ahí. Es otra cosa que habrá que ver a los alrededores que otras situaciones se encuentran para poder dar una historia más completa de todo esto, ¿no? Porque sí suena curioso, sí es raro, por así decirlo, pero bueno. Y bueno, se ha hecho mucho análisis ya, como también lo mencionó Rodrigo, y pues sí, aparentemente son datos correctos, tanto por la parte de las partículas de carbono, la búsqueda de microfósiles y todo ese tema, pero pues bueno, no se tiene ahorita más información, ¿no? Digamos que los tipos de evidencia ya los mencionamos, que fueron las huellas en White Sands y los objetos en lo que es en Zacatecas. También, ¿qué otra cosa? Digo, que sea relevante y que ya no sea repetitivo, porque de repente es como darle vueltas a lo mismo. Sí. Oye, Ricardo, ¿Sí? aprovechando, ya ves que ya mencionamos que White Sands en inglés son arenas blancas, ¿no? A lo mejor sería bueno para que les expliques a todos los que no son mexicanos, que les digas que es un chiquihuite. Un chiquihuite es una buena, ¿Es una buena pregunta? es una buena idea referenciar un chiquihuite, porque al final de cuentas, pues es una especie de contenedor, sí, es nada más que se elabora, es una vasija, por Es así llamarlo. como una canasta, ¿no? Ah, perdón, sí es cierto, es que yo estaba pensando en las vasijas, pero sí, tienes razón, es como una especie de chiquihuite, pues no más, es como
¿cómo mencionaste ahorita que era? ¿Una canasta? Una canasta, exactamente, porque se genera con, pues no sé, con palmas o con hierbas o con algo, se teje Algo trenzado, me imagino, ¿no? y Así se medio va tejido. tejiendo y va dando esa forma de contenedor, Sí. donde se pueden guardar y muchos pues los utilizan para cargar, ¿no? Les agregan asas, hay diferentes formas cuadradas, redondas, depende de la cultura que lo haya fabricado. Hay algunas que ya tienen dibujos o formas muy específicos, pero sí, es precisamente lo que tú mencionas, una canasta. Yo creo que ese es el término más universal, ¿no? De los que podríamos utilizar. Sí. Mira, Sí, ahorita exacto. ahí están unas imágenes para las personas. Ah, mira. Sí, son como canastas tejidas, ¿no? De alguna fibra Sí. de plantas. Y por ejemplo, ahí en la parte de recolección, que se Ujú. utilizaba mucho, ahí podemos ver a una persona que todavía que trae sombrero y trae un chiquihuite o una de esas cosas atrás, Sí. cargando, que eso se daba mucho para llevar, es decir, recolectar y llevar o transportar de un lugar a otro objetos o comida. Entonces sí era como muy útil, ¿no? Y eso Sí. me ha tocado ver más en las regiones de Chihuahua, por ejemplo, o Ujú. Sonora, que era como más, como son zonas muy áridas, yo creo que lo utilizaban mucho para ese tema, ¿no? De salir a recolectar y transportar lo que hubieran Sí. encontrado. Y fíjate, ahorita viendo las imágenes, yo no me acordaba que había, que donde ponías las tortillas, que también se llamaba Ah, chiquihuite. Ya ves que eso es muy, muy típico, todavía lo encuentras por ahí en los mercados. Y sí, entonces puede ser como que es un tipo de canasta de diferentes tamaños, ¿no? Desde chiquito para poner algo así como medio kilo de tortillas, y que se mantenga caliente un ratito, ujú, hasta la que trae colgada el señor ¿no? Como de sí, cargador ahí para echarle más peso, ¿no? Como para o hasta, echarle. ajá, o los más grandes, ¿no? Los más anchos, como los que traen los del pan, también podría ser otro. Ándale. Y fíjate, oye, ya le diste, ya ves que hace como 20 años o más atrás, ahorita también que nos platique Rodrigo, cuando pasaban los panaderos, los de los bolillos, era el típico señor que iba en una bicicleta, ¿no? De esas bicicletas de turismo, que no tenían velocidades, y en la cabeza traía pues me imagino que ese Tremendo también es canasta. chiquihuique, grandote, lleno de bolillos, ¿no? Con puro equilibrio, ¿sí te acuerdas, Rodrigo? Sí me tocó llegar a ver alguno, pero no demasiados. Ujú. ¿Tú sí los Sobre todo viste, en las películas. Ricardo? A mí sí me tocó ver algún panadero hace varias décadas, así, y qué equilibrio, ¿no? Porque con las dos manos manejando la bicicleta y en la cabeza se ponían como una toallita nomás, y encima esa canastota, que era como un gran sombrero, y ahí a lo mejor llevaba, no sé, 40 bolillos o algo así, ¿no? Y no se le caían. Ok. Sí, sí, exacto. Pero sí tiene una serie de formas, tamaños y de funciones muy impresionante. Y te digo, son diferentes, algunos son con palmas, Eh, ya hay con plástico ya últimamente, pero general, o más bien sus orígenes pues sí eran como de palmas, sobre todo eso, ¿no? ujú, Hoja, digo, ramas muy largas, secas, muy delgadas, muy flexibles, para ujú. permitir dar esas formas tan caprichosas, pero tan decorativas también. Muy bien. Pues adelante, no sé, Ricardo, Rodrigo, si quieran agregar más a este tema. Y si no, les tengo una sorpresita. Ok, si me das chance, sí puedo Adelante, ver un poquito más. A ver. Ok, adelante. lo primero es que, bueno,
posible carencia de restos humanos en la cueva del Chiquihuite en Zacatecas probablemente se deba a que mientras que la caverna, la cueva, estaba en 1740 metros sobre el nivel del mar, en realidad sobre la zona del terreno donde se encuentra está arriba de un cerro, y ese cerro tiene 1 kilómetro de altura, o sea, tiene 1000 metros de altura. Quiere decir que es casi la parte superior del cerro, y por lo tanto, pues no hay mucho que hacer allá. ¿Sí? Consideran que esta cueva podría haber sido un refugio temporal y de paso de diferentes grupos humanos. Por eso las dataciones en diferentes estratos nos hablan de diferentes situaciones. Ahora, los detractores en general hablan de que lo que se considera como puntas líticas, puntas de flecha, rascadores, etcétera, pudieran ser de origen de un desprendimiento natural de la roca superior, porque la cueva está sellada aproximadamente a unos 50 metros de profundidad debido a un derrumbe. Y en esa zona de los 50 metros es donde excavaron en estratos hasta los 3 metros. No se sabe qué hay más en la profundidad, a lo mejor en la profundidad más allá del derrumbe pudiera haber otros vestigios, pero bueno, ¿por qué no se han encontrado? Bueno, se piensa que porque nada más era una cueva para protegerse de las inclemencias del tiempo en condiciones especiales, ya que por ahí normalmente no pasaban grupos humanos. Tal vez era el lugar de donde sacaban la herramienta. Por otro lado, ya saliéndose del aspecto científico, o sea, de lo que se puede probar por medio de pruebas con cierta confiabilidad, está la etnohistoria. Y la etnohistoria son los relatos, las tradiciones orales o la mitología que pudiera apoyar básicamente la presencia de seres humanos en un tiempo tan remoto. Y pues existen muchos. El problema de la etnohistoria es que normalmente no se data en tiempos de años o periodos o nada por el estilo, sino se habla del pasado o de las diferentes eras e épocas. Pero por poner algún ejemplo, los algonquinos, que es una cultura originaria del sureste de Canadá y el noreste de Estados Unidos, hablan del tiempo del gran alce, el gran oso, y que un animal que tenía un brazo saliendo de su hombro, o sea, básicamente la trompa de un mastodonte o mamut, ¿no? Luego, los Lenape y los iroqueses hablan de monstruos de carne, que fueron destruidos por el gran espíritu porque eran demasiado peligrosos para los hombres, y en White Sands precisamente por unos huellas de humanos acechando a perezosos gigantes. En la tradición en navajo o diné, su historia de los Nayé, monstruos primordiales que fueron convertidos en piedra al inicio de los tiempos, y que básicamente no estamos hablando de restos fósiles, ¿no? O sea, huesos fosilizados. Y luego tenemos en las culturas de origen náhuatl la leyenda de los 5 soles, en la cual se afirma que antes de nosotros hubo otras humanidades que fueron destruidas por cataclismos, jaguares, viento, fuego y agua. En ese sentido, los primeros seres humanos que eran gigantes y fueron devorados por jaguares, o sea, animales mucho mayores. El Popol Vuh maya describe varios intentos de los dioses por crear a los hombres, incluyendo hombres de lodo, hombres de madera, y que fallaron y fueron exterminados antes de la creación del hombre del maíz actual. Y esos podrían ser la memoria ancestral de las diferentes oleadas migratorias provenientes que sobrevivieron a climas difíciles y extremos de los periodos glaciales, sobre todo del último periodo glacial. Y luego tenemos a los Klamath y el monte Mazama, que dice que con sus leyendas describen con detalle la erupción y el colapso de un volcán que ocurrió hace 7,700 años. Y si la memoria no pudo retener eso por milenios, es posible que retuvieran la existencia de los grandes lagos interiores, como el lago Torrent White Sands. Por otro lado, hablamos del Gran Frío. Muchas tribus del norte de América y Canadá hablan de una época en que el mundo estaba cubierto de hielo y el sol apenas calentaba, obligando a los humanos a vivir en cuevas como la de Chiquihuite y a luchar contra monstruos de hielo. En ese sentido, también hay culturas que hablan de los antiguos o de la gente de la primera era. Por ejemplo, los Hopi
del cual nos hubiera podido platicar mucho Julio en esta ocasión, que habla de la gente hormiga que vivía en la parte interior de la Tierra. O sea, algún parecido con la cueva del Chiquirite podría ser nada más que una identificación hacia este tipo de cosas, ¿no? Ahora, pues en ese sentido, no es, insisto, una cuestión muy científica, porque no se pueden probar los relatos o las mitologías, pero nos hablan de una memoria de tiempos donde de alguna manera se recuerdan este tipo de eventos. Hay una leyenda, probablemente conocida y de la que ya hemos platicado, que es el lugar de las 7 cuevas, que es en una de ellas la cueva de Aztlán, en la zona de Aztlán, de donde salieron las tribus nahuas que dieron origen a la cultura mexica, entre otras tantas culturas nahuas. Y en esas, se habla también de que en las cuevas eran el origen vital, donde la vida se preservaba cuando el exterior era inhabitable debido al hielo o a la sequía. Entonces, más allá de la cuestión científica que se pudiera probar a través de pruebas experimentales con términos de degradación de carbono, de cantidades de energía en los cuarzos o con la presencia de ADN, existen en las culturas originarias relatos que nos pueden hablar precisamente de estas épocas, de tradiciones que fueron pasadas de generación en generación y que de alguna manera hoy se convierten en parte de la mitología, pero que no necesariamente es una mitología, así como hablamos la semana pasada de Von Daniken, que hablaba de que en las mitologías a lo mejor no estaban hablando de dioses, sino de extraterrestres, pero vamos a estar hablando de que son recuerdos basados en esta temporada. Me parece significativo entonces que tomemos en cuenta de que a lo mejor una vez más llegamos a la conclusión de que la ciencia, pues debido a que no puede probar todo de lo que se afirma, pudiera estar dejando por un lado las condiciones de una humanidad más antigua. Si nos acordamos bien, la ciudad con tecnología más antigua de América es Tiahuanaco, que habla alrededor de 10.500 años, pero 10.500 años en Sudamérica, lo que obligaba a que las poblaciones humanas hubieran llegado de hace 17.000 o 18.000 años desde el norte. En fin, es, como siempre es más lo que no se sabe, lo que no se sabe, que lo que se sabe, pero en este caso, White Sands y la cueva del Chiquirite en Zacatecas empujan la historia más hacia atrás, y ya no nada más como una referencia o como un accidente o una prueba de error, sino como con evidencia científica. Muy bien y muy interesante. Fíjate que con todo eso que dijiste, esto que voy a platicar no es la sorpresita, pero me recordaste. Hace como un mes saqué un video aquí en el canal, así en solitario. Lo pueden buscar con la palabra Chimalhuacán. Hace como 100 años, un sacerdote, no me acuerdo si era obispo, cardenal, ni cómo se llamaba, pero en el video sí lo comento. Un sacerdote le pagó el viaje a un maestro joven, vamos a suponer que era un cardenal, un obispo, a lo mejor como de 50 y tantos años, y le pagó el viaje a un maestro que era famoso por investigar historia por aquí en la zona de Jalisco, y le pagaron el viaje para que fuera a la biblioteca privada, casi la biblioteca secreta del Vaticano, para investigar historia antigua pues de la Nueva Galicia, ¿no? Historia prehispánica. Y entonces se fue a la biblioteca secreta del Vaticano y ahí estuvo leyendo libros y resulta que sí encontró información de linajes, ¿no? De la tribu de los tal, la tribu esta otra, etcétera. Y dice que allá en el Vaticano, dice que las tribus que salieron de Chicomostoc, antes de llegar a lo que hoy es la Ciudad de México, venían del norte y que pasaron por Zacatecas y luego bajaron, y para no hacerles el cuento largo, llegaron a Jalisco y resulta que hubo unos que se quedaron aquí a vivir a Jalisco y dijeron, no, aquí está todo, ¿para qué le seguimos? Y otra rama fueron los que se fueron allá a fundar Tenochtitlan.
Entonces, eso no nos platican acá en México normalmente en la historia oficial, ¿no? Y se me hizo muy interesante y me acordé y dije, ahorita lo voy a soltar. Entonces, aunque usted no lo crea, ¿no? Entonces resulta que por aquí también pasaron los aztecas en los viejos tiempos y hasta dicen, ¿y de dónde saqué eso? Ah, es que me fui a la Casa Zuno, ¿no? Que está en la calle Guadalupe Zuno, esquina con Américas, y ahí están todavía los libros de la biblioteca, ¿no? Del señor Guadalupe Zuno, y en uno de esos libros me puse a leerlo, hace como un mes que me fui a dar una vuelta, y ahí vienen esos relatos de esas cosas que pasaron, ¿no? Y dices, ve nomás, todo lo que hay, uno no se entera y, bueno, pues hay que buscarle, ¿no? Porque si nos esperamos a que los medios oficiales nos lo digan, pues nada más nos van a decir lo que les conviene, ¿verdad? Bueno, no sé si quieren algún comentario. Yo lo que les tengo aquí un poquito como para despedir, cambiando de tema, le pregunté a la inteligencia artificial, como apenas mañana se cumple la primera semana de febrero, le pregunté que qué había pasado en el mes de febrero a nivel nacional e internacional famoso, y tengo por ahí algunas fechas. ¿Quieren que suelte algunos eventos para ver si quieren comentar alguno? Ahí va. Sí, ¿por qué no digo? Por ejemplo, aquí está, ¿no? Dice, principales eventos históricos en febrero. Dice, 1 de febrero. Dice, en 1865 Abraham Lincoln firma la 13ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos aboliendo la esclavitud. 1865. Luego, en 1960, también en Estados Unidos, en Greensboro, comienzan manifestaciones, según eso, contra la segregación racial, que se tardaron mucho, porque en los 60s, digo, comparado con México, acá los absorbimos antes, pero está bien, es parte de la historia. Y luego dice, en el 2003 se desintegra el transbordador Columbia al reingresar a la atmósfera, matando a los 7 tripulantes. A nosotros nos tocó, ¿no? Por la edad, ver eso en la tele, y dices, del que quieran tomar nota de esto, y ahorita comentan, me voy a seguir. Dice, 2 de febrero, en 1653, dice, o en 1665, según unas fuentes, los británicos capturan Nueva Ámsterdam, dice, la futura Nueva York, a los holandeses. O sea, como que llegaron primero los holandeses y luego los británicos dijeron, pues, atacar a los holandeses, ¿no? En 1943 dice, fin de la batalla de Stalingrado, Segunda Guerra Mundial, victoria soviética. Ok. 3 de febrero, voy a leer un poquito más. En 1959 dice, muere en un accidente aéreo Buddy Holly junto a Richie Valens y The Big Bopper, dice, el día que murió la música. Ok. En 1870, también un 3 de febrero, dice, se ratifica la 15ª enmienda de Estados Unidos garantizando el voto a los hombres afroamericanos. Ok, interesante. Me voy a seguir dos más. Dice, 4 de febrero, me voy a ir hasta el 14, por lo del 14 de febrero, a ver ahí qué tal. 14 de febrero, Día de San Valentín, origen en tradiciones romanas y cristianas medievales. En 1779 muere el explorador James Cook en Hawái. Ok, hasta ahí me quedo, pero si quieren que vea alguna otra fecha de febrero, pues nomás me dicen. ¿Cómo ven? Pues bien interesante. Sí. Mucho que ver con la historia de los afroamericanos en Estados Unidos, como que febrero es un buen mes para las leyes que los protegen. No tanto como para que se haga efectivo, pero sí con las leyes que los protegen, ¿no? Sí. Fíjate, acá en los últimos dice 27 de febrero del 2010, o sea, hace poquito para nosotros, terremoto de 8.8 en Chile. Ah, caray. Ese terremoto es considerado el más grave que se ha medido y que provocó el desplazamiento, el movimiento del eje de rotación de la Tierra. O sea, fue tan fuerte
que movió unos segundos, o sí, creo que segundos, el eje de rotación. Segundos porque los años se miden en minutos y segundos, pero digo, en ese sentido, fue tan fuerte que se movió. Hoy, últimamente, hay una gran presa en China que acumula una cantidad tan grande de agua sobre tierra que también está provocando o que también provocó el desplazamiento de unos segundos. O sea, de alguna manera funciona como un, ¿cómo se llama? Péndulo en el cual de repente cambias el equilibrio de las cosas. Entonces, bueno, son, en el caso del temblor, un evento natural que mueve la tierra y hace que las cosas cambien, y en el caso de la presa de China, cosas en una cultura y en un territorio tan grande que también hace que las cosas cambien para toda la humanidad, porque cambia todo el planeta. Sí, y estuvo fuerte y sí movió las cosas. Entonces, pues sí, hay muchas cosas que hacer, ¿no? Por ahí dice 1990, 11 de febrero, dice Nelson Mandela, liberan a Nelson Mandela en 1990 después de 27 años preso. Ok, está bien, está interesante. Pues sí, hay varias cosas que ver, ¿no? Ah, miren, ahí les va uno, dice 1938, 4 de febrero, estreno de Blancanieves y los 7 enanos de Disney, primer largometraje animado de la historia. ¿Qué tal, Y desde entonces anda contando historias raras, Walt Disney, pero bueno. Así es. Entonces ahí está. ¿Hoy qué es? Hoy es 6. A ver, el 6 de febrero, dice, en 1952 muere el rey Jorge VI, su hija Isabel II asciende al trono del Reino Unido, la que se acaba de morir hace poco, ¿no? La famosa reina Isabel del 2022. Bueno, pues eso no está para festejarse, pero ni modo, ¿qué le hacemos? Que en 1945 nace Bob Marley en Jamaica con su reggae. Ok, pues listo. Entonces nomás dije, pues vamos a mencionar algunas fechas, ya que llegue marzo, también le buscamos para ver qué más hay por ahí. Pues listo. Entonces, ¿cómo ven? ¿Alguna máxima para despedirse de la gente o todo bien? Por mi parte, todo bien. Todo bien, gracias. Bueno, pues entonces les agradecemos a todos los que hayan estado por aquí, estuvieron entrando y saliendo personas, esperemos les haya gustado, si tienen preguntas, comentarios, bienvenidos, y para las personas que vean pues ya el video grabado, ¿no? Mañana, pues también déjenos sus comentarios, qué opinaron de estos sitios, White Sands, Arenas Blancas en Estados Unidos, en Nuevo México, y la cueva del Chiquihuite en Zacatecas, República Mexicana, donde pues cada vez, como decíamos nosotros, ¿no? Desde hace mucho, mientras no encuentran más porque no escarban, mientras más escarban, más se encuentran. Bueno, ahí en White Sands pues están a nivel de piso, ¿no? Ahí quedaron las huellas, pero acá en la cueva del Chiquihuite sí, pues 2.700 metros sobre el nivel del mar, y luego se meten a la cueva y bajan 50 metros, como decía Rodrigo, escarban 3 metros y se encuentran esto. Entonces yo creo que en los años venideros, en los próximos 10 años, yo creo que van a pasar muchas cosas interesantes, ¿no? Que todavía van a empujar las fechas hacia atrás. Vamos a ver si es cierto. Y pues bueno, pues gracias a todos, ¿verdad? Cuídense, nos vemos en el siguiente. Ahí los mejores deseos para todo el mundo.